Déjanos ver tu rostro, Dios. Quiero verte, amado Rey. Déjanos ver tu rostro y escuchar tu voz, Dios. Diciéndonos que nos amas, Señor, que en ti está nuestra paz y nuestra esperanza, Dios. Aleluya. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti, Dios. ¿A quién iremos, Dios, si solamente tú tienes esperanzas de vida eterna? Confía en Él, iglesia, porque Él hará. Con tu confianza en Él. ¿A quién iré en necesidad? Escucha esto. ¿A quién iré en busca de paz? Aleluya. ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Así es, Cristo, en otro lugar puede existir. Y solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, que otro lugar puede existir. Solo tú, Dios, solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, amado. Reconoce, iglesia, a quien pudieras ir sino delante de Él, Padre. Sería, Señor. Aquí estamos, Dios, yendo delante de tu presencia con acción de gracias, con alabanza, Dios, con nuestra adoración, una adoración del corazón, Dios. Bendito Rey de gloria. Ríndete al que vive y reina. Precioso, Señor, precioso. Si tú estás necesitado en esta Gracias, mañana, ríndete al que amado vive y reina y dile, Rey, Señor, aquí estoy precioso. delante de ti. Hoy me humillo delante de ti para darte gracias, mi Dios, para bendecirte, Padre. Si hay algo bueno, iglesia, en nosotros, es gracias a Dios, es gracias a Jesús. Reconócele ahí en tu lugar. Yo te pido perdón, Señor, en esta mañana. Es un buen tiempo, es un buen momento, es un buen ambiente, Señor, un ambiente propicio, Dios, para rendirnos a ti, Señor. No porque nosotros lo hayamos establecido así, Dios, sino porque tú, Dios, tuviste a bien, Señor, en esta mañana, Señor, tocar el corazón de mis hermanos, Padre. Yo me rindo delante de tu presencia, Dios. Y te pido perdón, Señor, por mis faltas y las faltas de cada uno de mis hermanos de esta iglesia, Señor. Si en algo te hemos fallado, Dios, si en algo, Señor, hemos sido incongruentes con tu enseñanza, Dios, si hemos perdido la dirección, el rumbo, Dios, si hemos perdido la fe y la esperanza, Padre, hoy, Señor, nos presentamos delante de ti necesitados de ti. Y si tú estás necesitado del Señor en esta mañana, yo te invito a que te rindas a Él de la mejor manera, de la forma que tú consideres
que puedes rendirte delante de la presencia de Dios. Padre, yo, Señor, Padre, te doy gracias, Dios. Te doy gracias, Dios, porque me has enseñado a humillarme delante de ti, Dios. Te doy gracias porque me has enseñado que estas rodillas, Dios, me las diste para postrarme delante de tu presencia, Dios, en humildad y en sencillez, reconociendo, Padre Celestial, que no hay nada digno en mí, sino lo que tú has hecho, Dios. Lo que día a día tú haces, Señor, en mi vida, Padre. Y hoy, Padre, está aquí delante de ti esta congregación, Dios. En tus manos la pongo, Dios. Están delante de tu presencia mis hermanos. Yo te agradezco, Dios, porque en esta semana, Señor, pude ver, Señor, el poder que hay en ti, Dios. Pude ver cómo obraste en diferentes situaciones en mis hermanos, cómo te moviste, Señor, y por eso te doy gracias, porque eso alimenta mi fe, Dios. Porque sabemos que podemos confiar en ti en medio de un mundo caído, en medio de un mundo corrupto, pervertido, prostituido. Dios, podemos ver tu mano poderosa, Dios. Así que yo te doy gracias, mi Señor. Se llena mi boca de alabanza y de gozo en esta mañana por las maravillas, Señor, que he podido ver, Señor. Aún estamos muchos en guerra, en batalla, en lucha, Señor, contra las adversidades, Dios. Unos otros llegaron hoy atribulados a este lugar, pero llegaron, Señor, y eso, Padre, yo sé que tú, Señor, te deleitas en eso. Padre, aquí están. Yo pongo delante de ti, Señor, en tus manos cada una de las situaciones de mis hermanos, Dios. No las conozco todas. Algunas se me han confiado, Dios, y he orado por ellas, Señor. Y en esta mañana quiero hacerlo así también, Padre. Yo pongo en tus manos la necesidad de cada uno de mis hermanos, aquellas que conozco y aquellas que no conozco, porque para ti, mi Dios, no hay nada imposible. Dios, puede parecer una roca grande como la que estaba en el sepulcro, pero tú puedes hacerlo. Cuando tú buscas al Señor con diligencia, iglesia, Él se encarga de hacer la obra gloriosa. Y esta no es la excepción en esta mañana, Señor. Yo acudo delante de tu presencia, Padre Celestial, a tu Espíritu Santo, para que tú te empieces a mover, para que tú empieces a obrar en la vida de cada uno de mis hermanos, en las circunstancias que cada uno de ellos está viviendo, porque creo en ti, Señor, confío en ti, Señor, y yo sé, Padre Celestial, que tú escuchas el clamor de tus hijos, Señor. Clama el justo, dice tu palabra, y Dios oye. Padre Celestial, así lo hacemos delante de ti, hermano. Yo te invito, si estás en necesidad, en adversidad, clama a Jehová. Clama a Jehová en esta mañana. Dile: Señor, en mis fuerzas no es posible, en mi economía no es posible, Dios. En mi corazón, Padre, se resiste, pero tú, Señor, lo puedes hacer. Tú puedes obrar. Mi fe aquí está, Señor, porque tú te perfeccionas en medio de nuestras debilidades, porque tú pones el querer y el hacer por tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Padre, en esta mañana, Dios, yo me rindo a ti, Señor. Yo me rindo a ti. Ahí en tu lugar yo te invito a que tú te rindas a Él y ores a Él. Dile lo que le tengas que decir. No sé cuál es tu problema y cuál es la situación. Hoy he orado por ti, por tus necesidades. Ahora te toca a ti orar por las tuyas. Expon delante de la presencia de Dios tu necesidad. Y dile: Señor, no se haga conforme a mi voluntad, sino hágase conforme a la tuya, que es agradable, Dios, que es perfecta, incomparable, Dios. Porque tú sabes qué es lo que yo necesito, Señor. Nadie mejor que tú lo conoce, Dios. Así que delante de ti, Señor, yo pongo, Señor, mi necesidad, Padre. Quiero recibir tu palabra, Dios, sin preocupación. Quiero que derribes todo argumento, Señor, de mi mente y de mi cabeza, para poder recibir el Evangelio en esta mañana, Dios. Quizás estoy cansado, estoy atribulado, Dios, pero quiero que quites todo eso de mi vista, Señor, de mi vida, Dios, para poder recibirte en esta mañana, porque he venido a darte, Dios. Eso es lo que hemos venido a hacer, iglesia, en esta mañana: darle lo mejor a nuestro Dios. Y parte de ese darle lo mejor es nuestro tiempo a Él. Yo doy gracias a Dios, y lo repito, porque no hubo nada que impidiera en esta mañana que tú llegaras aquí. Y eso es una bendición, iglesia. Es
Es una bendición poder estar delante de la presencia de Dios, porque donde dos o tres nos reunimos, su presencia espiritual está con nosotros. Amén, así es. En esta mañana, Padre Celestial, te doy la gloria y te doy la honra en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bueno, iglesia, hace 2 semanas atrás, fíjese, comenzamos a estudiar el segundo capítulo de la carta a los Gálatas, un libro que estamos estudiando verso a verso, donde Pablo sube a Jerusalén por una revelación. Amén. Y lo hace junto a 2 hombres. ¿Se acuerda quiénes eran esos? Ya pasó tiempo, pero yo espero que se acuerde. ¿Alguien que se acuerde? No vino el hermano Antonio y no se acuerda nadie. ¿Quién? ¿Nadie? Bernabé y Tito. ¿No ande viendo el acordeón, No, sí lo trae, no se crea, para eso es el acordeón. Muy bien. Junto a Bernabé y Tito, y lo hace para exponer frente a los de reputación, como dice aquí. Esto es frente a los líderes, esto es frente a las autoridades, escucha, eclesiásticas, es decir, de la iglesia, y frente a las autoridades apostólicas de la iglesia, y entre los cuales se encontraba un hombre llamado Pedro, que para muchos judíos, iglesia, escucha, él era el principal de los apóstoles. Junto con él estaba también Juan y estaban Santiago, a los cuales Pablo reconoce y les llama columnas de la iglesia. Amén. Entonces, la situación que se estaba dando con estos falsos hermanos es que querían robarles la libertad que ahora tenían por medio de ¿qué? Del sacrificio de Jesús, por medio de lo que él había hecho en la cruz del Calvario. Amén. Ellos querían robarlo. Misma libertad que nosotros tenemos hoy en día, iglesia, gracias al sacrificio de Jesús. Bueno, estos judaizantes querían tergiversar el evangelio, poniendo cargas extras, escúchelo, para ser salvos, no solo por medio de la fe en Cristo, sino por medio de hacer una mezcla entre la fe en Cristo y las obras de la ley, sí, y cumplir con la ley judía, como en este caso lo era la circuncisión. Y fíjate bien, al final, ve tu Biblia por favor en Gálatas 2:5, que fue el último versículo que vimos hace 2 semanas, pues. Al final, Pablo les dice esto a los Gálatas, fíjense bien, a los cuales dice: en ningún momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese en nosotros. Amén. Es con lo que terminamos hace 2 semanas nuestro estudio. Dice Pablo: nosotros no accedimos a lo que los judaizantes querían imponernos, ¿sí? ¿Para qué? Como diciendo, para que la verdad del evangelio quedara intacta en nosotros. Amén. Para que el evangelio no se distorsionara. Entonces el apóstol Pablo tiene esta cita para consultar con los pilares de la iglesia y les expone el evangelio que él les estaba predicando a los gentiles, iglesia, con la intención de saber si estaba él en lo correcto o no, o si estaban ellos en acuerdo o en desacuerdo con lo que Pablo estaba enseñando. Ahora, es muy importante dejar en claro que Pablo no tenía dudas del evangelio que él estaba predicando. O sea, él no subió a Jerusalén porque él tuviera la duda de lo que estaba predicando. No, él estaba completamente seguro de que lo que él enseñaba, Dios mismo se lo había revelado. Amén. Ahora, solo que para terminar todo este alboroto que se había generado, que se había ocasionado con estos falsos hermanos judaizantes, él toma una decisión. Y esa decisión es la de ir a Jerusalén, subir a Jerusalén para estar frente a las autoridades que los mismos judíos respetaban. Entonces dice: voy a ir delante de ellos. Y ahí es donde termina nuestro contexto y comienza nuestra enseñanza del día de hoy, iglesia, que tiene un título, y el título es: en respuesta a la consulta de Pablo. Amén. Yo quiero decirle algo antes de seguir adelante. Es necesario que cuando se estudie una carta verso a verso, como lo estamos haciendo en esta carta, y hemos estudiado otras también, necesitamos cada vez que damos una enseñanza comenzar con un contexto.
Así que le pido paciencia para que podamos refrescar un poco qué es lo que estaba pasando y nosotros podamos ahora sí entrar en el estudio y darle continuidad. Amén, iglesia. Ahora esto nos sirve porque nos recuerda, luego les pregunto y luego no me contestan, nos recuerda qué es lo que estaba pasando. Amén. Abran su Biblia pues en Gálatas, capítulo 2, versículos del 6 al 11. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Gálatas 2, versículos del 6 al 11. Todo sigue girando alrededor de lo que venía pasando desde el capítulo 1, iglesia. Así que es muy similar, pero hay algunos toques muy interesantes, importantes que tenemos que entender en esta porción. ¿Ya lo tenemos ahí? Gálatas 2, del 6 al 11. Le pido que me siga con la lectura, ahí con su mirada en su Biblia. Y comienzo en el versículo 6 que dice: pero los que tenían reputación de ser algo, amén, lo que hayan sido en otro tiempo, dice Pablo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, dice, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Qué dice Pablo? Nada nuevo me comunicaron. Antes dice, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, y no pierdas esto, como a Pedro dice, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Parece un trabalenguas que ahorita vamos a sacar y a entender. Y reconociendo, dice el versículo 9, la gracia que me había sido dada, el regalo que me había sido dado, escucha, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé, quien acompañaba a Pablo, la diestra en señal de ¿qué? De compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y luego sigue diciendo, solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amén, iglesia. Mira, en el versículo 6, y te pido que no pierdas de vista ya este texto, porque ahí vamos a estar trabajando. Pareciera que Pablo hace menos la autoridad de Pedro y las autoridades eclesiásticas en Jerusalén, por lo que dice, ve lo que dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, y luego mira las palabras, dice, lo que hayan sido en otro tiempo, y dice, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Como te lo dije, a simple vista pareciera incluso que Pablo está como molesto, ¿no? Y menosprecia el comentario de Pedro, que eran los líderes de la iglesia, de Juan y de Santiago, de las autoridades eclesiásticas en Jerusalén. Pero la realidad es que no es lo que está diciendo Pablo. Si a Pablo no le importara, escúchalo de entrada, en una lógica humana y terrenal, no le importara lo que opinaban las autoridades en Jerusalén, tanto apostólicas como eclesiásticas, pues no tenía sentido o a qué hubiera subido a Jerusalén para exponerles el evangelio si a él no le importara lo que ellos pensaban. Entonces, hermanos, no es por ahí. Si no los consideraba personas, como los llama el texto, de reputación, esto es, de buena reputación, de buen juicio, pues ni siquiera se hubieran molestado en ir hasta Jerusalén. No es algo lógico, es algo obvio. Más bien, lo que Pablo señala era para decirle o para hacerle ver a los gálatas que los judaizantes habían inflado la imagen, la opinión de Pedro, de Juan y de Santiago, y lo hicieron con una intención, lo hicieron con la intención de hacer menos y de menospreciar el apostolado y lo que predicaba Pablo. Esa era la intención, haciendo ver a Pablo como alguien que no tenía la autoridad ni el conocimiento suficiente. Los judaizantes, mira,
llegaban a las iglesias de Galicia, porque Galicia era una región, ¿sí? No una ciudad. Dentro de esa región había varias iglesias. Y ellos llegaban a las iglesias de Galicia y decían: nosotros venimos de Pedro. Wow, pues un pilar de la iglesia en Jerusalén. Nosotros venimos de Juan, de Santiago, ¿sí? Estos pilares, autoridades tanto apostólicas como eclesiásticas de la iglesia, hermanos. Y lo que nosotros predicamos, ¿sí? Lo que nosotros enseñamos es lo que ellos también están enseñando, haciendo ver a quién, a Pablo, como un impostor, haciendo ver a Pablo que no tenía los argumentos suficientes, la autoridad suficiente para hacer lo que estaba haciendo, para decirle y para enseñar el evangelio de Cristo. Amén. Eso es lo que estaban haciendo. Y es por eso que Pablo les dice: efectivamente tienen ellos cierta reputación. Al contrario, por eso les digo, él reconoce y les llama a los de reputación. Efectivamente, sí, ustedes son columnas de la iglesia. Yo no les estoy haciendo menos. Es más, estuvieron con Jesús. Pero dice Pablo en este texto, en el versículo 6, si mal no recuerdo: a mí esto no me preocupa. No es que los esté menospreciando, sino dice: a mí esto no me hace sentir menos. El hecho de que ellos tengan este gran currículum no me hace sentirme menos. Yo sé, dice Pablo, que lo que predico es lo correcto. ¿Y cómo sabía Pablo que lo que predicaba era correcto, iglesia? Porque lo había recibido directamente ¿de quién? De Jesús, y por revelación. Él mismo lo había nombrado apóstol. Dice Pablo: respeto la autoridad de Pedro, la de Juan, la de Santiago, su posición. Pero ¿saben algo? Dice el texto aquí: Dios no juzga, y eso le dice Pablo a los Gálatas, Dios no juzga por las apariencias humanas, como lo hacen ustedes o como lo están haciendo ustedes de mí. No hace acepción ¿de qué? De personas. Amén, iglesia. Amén. Y tan no hace acepción de personas. Yo no sé si tú recuerdes parte de la carta a los Gálatas, sí, que no hace acepción de personas, que Dios escogió a Pablo. Decía también Gálatas: desde el vientre de su madre, yo siendo perseguidor de la iglesia, para que ahora yo sirva y predique su verdad a los gentiles. Dios no hizo acepción de personas. Yo no era digno de esta labor y de esta función, pero Dios así lo quiso y me escogió. Entonces queda claro que Pablo no está menospreciando las autoridades de Pedro, de Juan y de Santiago, sino todo lo contrario. Él lo reconoce, pero dice: a mí eso no me impresiona, no me impacta. Yo también fui nombrado directamente por Dios como apóstol. Amén. Mira lo que dice en la pantalla, porque vamos a ver este mismo texto en la Nueva Traducción Viviente. Es muy importante, me gusta que quede muy claro todo. Nueva Traducción Viviente, versículo 6. A ver si lo tenemos por ahí, Abraham, en el archivo. Amén. Dice así: los líderes de la iglesia, mira cómo dice, no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dice Pablo mediante esta carta a los Gálatas, y yo quiero que no pierdas de vista que es Pablo escribiéndole a los Gálatas. ¿Cuál era su intención? Dar argumentos a la iglesia en Galicia, a las iglesias en Galicia, para que ellos no siguieran prestando atención, como lo decíamos en el capítulo 1, a un evangelio que estaba siendo distorsionado por los judaizantes que no reconocían su llamado al apostolado. Entonces Pablo lo que está haciendo con esto es darle argumentos a la iglesia, diciendo: he hecho todo esto para que ustedes se den cuenta que lo que yo predico es lo mismo que predican las autoridades, que los mismos judíos respetan en Jerusalén. Y Pablo les expone, dice, y les dice: esto es lo correcto. No hubo nada, dice, que ellos argumentaran en mi contra. Amén. Dice aquí, como dice, no hubo nada que ellos agregaran a lo que yo predicaba. No se opusieron. Al contrario, estuvieron de acuerdo con el evangelio que yo estoy predicándole a los gentiles. Y sigue diciendo en el versículo 6, dale a la otra parte, no sé si lo tenemos por ahí, sí. Dice: dicho sea de paso, y aquí es donde nos aclara que Pablo no está menospreciando la autoridad de los líderes en la iglesia. Dice: dicho sea de paso, su fama
de grandes líderes reconoce eso, dice, a mí no me afectó, o sea, yo no me asusté. Sí, porque hermano, usted se da cuenta que muchos a veces cuando vas delante de tu jefe, decir, no, la autoridad, pues tú vas ahí todo asustadillo, es que le voy a decir esto, no, bueno, Pablo dice, voy a ir delante de estas autoridades, pero a mí eso no me afecta, a mí no me da miedo ni me imponen, porque yo también fui nombrado apóstol por parte de Dios, yo sé que lo que estoy predicando está bien hecho, y dice, de grandes líderes a mí no me afectó, dice, para nada, porque Dios, ¿qué? No tiene, ¿qué? Favoritos. Amén, iglesia. Esto nos deja en claro que Pablo no estaba menospreciando la autoridad ni de Pedro, ni de Juan, ni de Santiago, sino que no se dejaba intimidar por la fama que ellos podían tener y que ellos podían haber alcanzado. Y de hecho la próxima semana, no dejes de venir porque está bien interesante, la próxima semana vamos a ver que Pablo, escucha esto, reprende a Pedro. Wow, o sea, cuando lo estaba yo estaba emocionado de cómo se dieron estas cosas, pero esa es la verdad. Imagínate, aquel que no consideraban a la altura a los judaizantes viene a reprender una actitud, no me adelanto, que estaba teniendo Pedro, un apóstol también de Jesucristo. Entonces, iglesia, es muy interesante, no pierdas la próxima semana. Si Pablo hubiera tenido miedo, dudas de lo que él estaba predicando, número 2, ni siquiera hubiera subido a Jerusalén. ¿A qué subo si yo sé que lo que estoy predicando no es lo correcto? ¿A qué subo con estos tiburones como lo era Pedro, como lo era Juan y como lo era Santiago en la iglesia en Jerusalén? ¿A qué subo con esto si yo sé que tengo dudas de lo que estoy predicando? Yo creo que no tenía caso que se expusiera, pero al contrario, estaba tan seguro de su llamado, primero que nada, y de su evangelio, del evangelio que predicaba, que fue incluso él hasta donde ellos estaban, fue a buscarlos. ¿Sí? Cuando tú tienes miedo de alguien, no, pues ni para qué voy y le toco la puerta, ¿verdad? Sí, no, al contrario, él fue y los buscó y solicitó esta entrevista para poder presentarles lo que él estaba predicando, para poder exponerle. Amén, iglesia. Amén. Gloria a Dios. ¿Y sabes cuál fue el resultado de esta entrevista? ¿Sí sabes o no? Corregirían a Pablo en lo que estaba enseñando, le dirían, Pablo, lo que estás predicando está mal, tu evangelio está equivocado, tú necesitas agregarle que para ser salvos es necesario cumplir con la ley judía, como lo es la circuncisión. Así lo están señalando los judaizantes que dicen que vienen de parte mía, que esa es otra cosa que veremos después, ¿sí? Entonces imagínate, ¿eso le dirían? No, iglesia, dice en el versículo 6, a mí pues los de reputación, ¿qué quiere decir esto? Los de buen juicio, porque así los consideraba Pablo, no, nada nuevo, dice, me comunicaron. ¿Sabes qué es esto en resumen? Que no es otra cosa que no me corrigieron. No encontraron algo negativo en lo que yo estaba predicando, algo contrario a lo que ellos enseñaban. Es más, estuvieron de acuerdo conmigo. Y Pablo escribe precisamente esta carta a los Gálatas, dando este sinnúmero de argumentos, iglesia, para que la iglesia en Galicia no se distrajera, no fuera confundida con las enseñanzas de los judaizantes. El mismo evangelio, dice Pablo, que yo les prediqué a ustedes en Galicia, es el mismo evangelio que yo subí para exponerle a Pedro, a Juan y a Santiago y a los ancianos de la iglesia ahí en Jerusalén, y ellos, iglesia, dijeron, está bien lo que tú estás haciendo, es el mismo evangelio, nada nuevo me comunicaron, como si Pablo les dijera en esta carta. Así que no se crean las enseñanzas de los judaizantes, yo ya vine con la autoridad en el caso y ellos estuvieron de acuerdo con lo que yo estoy predicando. ¿Te das cuenta? ¿Qué hacemos nosotros en la vida real cuando tenemos una duda en algún trámite, vamos a decir? A ver, tú vas a ir a sacar tu licencia. ¿Y a dónde vas? ¿Al súper para la Soriana o al Walmart o donde sea para que te digan qué tienes que hacer? No. ¿A dónde vas? Pues a la institución de gobierno
a la cual le corresponde expedir las licencias. Tú vas ahí y pides, oiga, ¿qué tengo que hacer? En este caso, eso es lo que hizo Pablo. Dice, voy a ir con aquellos que dictan la ley. Voy a ir con aquellos que son cimiento apostólico de la iglesia, porque así fueron destinados por Dios, para que me digan si lo que yo estoy haciendo está mal. Y dice Pablo, nada nuevo. Esto es un argumento tremendo para los de Galicia, y lo es también para nosotros. Solo hay un evangelio, iglesia, y Gálatas nos habla de eso. Y ese evangelio es el evangelio que predicaba Pablo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ve como si yo espero que estemos aprendiendo algo. Estudiar la carta verso a verso, definitivamente, iglesia, para mí en lo personal ha sido una bendición, porque voy entendiendo muchas cosas que antes no entendía, porque vemos un texto por acá y un texto por allá. Y un día, yo espero que ya en este mismo año vamos a meternos también en los libros del Antiguo Testamento, que son todavía más difíciles. Pero la idea es que cuando tú comprendes el Nuevo Testamento, te es más fácil entender el Antiguo Testamento. Amén, iglesia. Amén. Mira tu Biblia en Gálatas 2:7. Mira tu Biblia en Gálatas 2:7. Amén. Listo. Dice, antes, por el contrario, continúa diciendo Pablo en la carta, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, y aquí entra el trabalenguas, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconocieron la gracia que me había sido dada. ¿Quiénes? Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, dice, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Dice Pablo, antes de oponerse o estar en desacuerdo con el evangelio que yo predicaba, ellos comprendieron algo muy importante, que Dios me había dado la gracia. Amén. Amén. Que Dios se me había revelado para revelarme el evangelio, así como la función apostólica. Dice Pablo, ellos comprendieron que Dios me dio una responsabilidad. ¿Y cuál era la responsabilidad de Pablo? Dice, de predicarle el evangelio ¿a quiénes? A los de la incircuncisión. Quiere decir a los gentiles, a los no circuncidados, a los no judíos. Esa fue la encomienda que Dios le dio a Pablo. Vamos poniendo atención, porque aquí está la clave de todo. Y continúa diciendo, de la misma manera que a Pedro, ¿sí? Dice, le había dado la responsabilidad también de predicar el evangelio. Dice, pero a los de la circuncisión. ¿Esto qué quiere decir? A los judíos. Hermanos, esto muchas veces causa confusión, este texto, porque pudiera parecer, iglesia, entre los creyentes, pareciera que Pablo está diciendo que hay dos evangelios. Amén. Hay dos evangelios diferentes. Sabemos por Gálatas capítulo 1 que no es así, pero pareciera este texto que Pablo está diciendo que hay dos evangelios diferentes: el de la circuncisión que predica Pedro y el de la incircuncisión que predica Pablo. Pero, iglesia, en este caso los términos incircuncisión y circuncisión, escucha, se utilizan para referirse a las personas a quien se les estaba predicando. ¿A qué se refiere este texto? Pues a que Pablo fue encomendado a predicarle a los incircuncisos, como lo eran los gentiles. Eso lo tenemos clarísimo, los no judíos. Y a Pedro, a los que habían sido circuncidados, es decir, a los judíos. Amén. Los dos tenían una comisión, y era predicar el evangelio, uno a los gentiles y uno a los judíos. Tanto Pedro como Pablo, eso sí, predicaban el mismo evangelio. Enseñaban lo mismo, los dos de la misma manera. La diferencia, iglesia, es que ¿a qué se refiere este texto? Es que a Pedro se le había encomendado predicarle, como te digo, ¿a quiénes? A los judíos, a los cuales el texto dice a los de la circuncisión. Y a Pablo le había sido encomendado predicarle a los gentiles, por lo cual el texto dice a los de la incircuncisión. Amén. Amén. Mire Gálatas 2:8. Vamos, quiero que quede muy claro esto en la pantalla.
porque está en la Nueva Traducción Viviente. Por eso le digo, me encanta esta versión. Si yo pudiera, usaría esta. De hecho, la uso mucho porque está muy apegada y aparte está muy entendible. Pero sigan con la Reina Valera. La Nueva Traducción es un apoyo. Mire Gálatas 2:8. Dice lo siguiente: pues el mismo Dios, está diciendo Pablo, que actuaba por medio de Pedro, apóstol ¿a quiénes? A los judíos. Ahí el equipo de la circuncisión. A los judíos, lo que la Reina Valera llama el apostolado de la circuncisión. Y sigue diciendo, también actuaba por medio de mí, dice Pablo, apóstol ¿a quiénes? A los gentiles. Por eso le digo que se refiere a las personas a las cuales le predicaban. Lo que la Reina Valera llama evangelio de la incircuncisión. Amén. Ahora, mire, esto queda más claro cuando entendemos el contexto general bíblico. De hecho, la intención de Dios, escúchelo, era unir ambos pueblos, amén, en uno solo, el pueblo de Dios. Ambos pueblos dos, como dicen por ahí, tanto judíos como gentiles. Y entonces lo que hace Dios en su plan perfecto, porque todo lo que hace Él tiene un plan, está organizado y es perfecto, es que escoge a dos hombres. Escoge a un hombre llamado Pedro y escoge a un hombre llamado Pablo y les da una encomienda, y esa encomienda es que prediquen el mismo evangelio, el evangelio de Cristo, pero uno iba a predicarle, que es Pablo, a los gentiles, y el otro le iba a predicar ¿a quién? A los judíos. Dos frentes, iglesia, trabajando con un mismo fin, que era ¿qué? Hacer del pueblo de Dios uno solo, gentiles y judíos en un solo pueblo. Y es tan importante esto, hermano, esta verdad es tan importante que te pido que abras Efesios capítulo 2, te voy a dar tiempo, búscalo, Efesios 2 del 11 al 19, ahí en tu Biblia. Este texto viene a redondear la enseñanza del día de hoy. Gloria a Dios, Efesios 2 del 11 al 19. Vamos a leerlo y vamos a ir despacio porque quiero cambiar. Esto viene y complementa la enseñanza perfectamente de hoy. Amén, ¿ya lo tenemos? Amén. Dice lo siguiente, si no lo tienes está en la pantalla. Dice, por tanto, escuchen lo que dice aquí, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes dicen? Los gentiles, en cuanto a la carne, esto nos dice, estamos hablando de algo carnal, no de algo del espíritu, erais llamados incircuncisos por algo que se hacía en la carne, dice, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. A lo que se refiere el texto es algo físico y algo exterior, una práctica que tenían los judíos que era circuncidar, ¿sí? Como parte del proceso, era hacerte judío y era lo que querían hacer los judaizantes, amén. Dice aquí el texto, esto era carnal, dice en el 12, en aquel tiempo. Y empieza a decir una serie de verdades acerca de los gentiles. Y dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cómo estábamos nosotros en aquel tiempo? Sin Cristo. ¿Cierto o falso? Cierto. Entonces está señalando primero cuál era la condición que teníamos. ¿Cierto? Los gentiles estábamos sin Cristo. Y dice, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Cierto o falso? Cierto. Alejados a los pactos de la promesa y sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, así estábamos igualitos nosotros. Pero fíjate el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, porque ahora estamos en Cristo, vosotros que en otro tiempo estábamos ¿cómo? Lejos, como ya había mencionado, habéis sido hechos cercanos por medio de ¿qué? De la sangre de Cristo. ¿Te das cuenta para qué es la sangre de Cristo? Ahora que hablamos de la sangre de Cristo, es para redención de nuestras vidas. Es por medio de la sangre. Versículo 14, porque Él es nuestra paz. Y fíjese lo que viene aquí, dice, que de ambos pueblos, ¿cuáles pueblos? Judíos y gentiles. ¿Hizo qué? Uno. Ese era el plan de Dios, dice. ¿Y qué hizo para hacer su pueblo uno? Dice, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15, aboliendo en su carne. ¿Qué quiere decir esto? Con su propio sacrificio,
con su propia carne, Jesucristo abolió las enemistades, aquello que separaba a los judíos y a los gentiles. Dice aquí, dice, aparte abolió, ¿qué abolió? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas judaizantes. Por favor, entiendan esto. Gloria a Dios. Amén. Abolió, dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Aquello que se tenía que hacer ya no era necesario por medio del sacrificio y la sangre de Cristo. Para crear en sí mismo de los dos uno solo. ¿De cuáles dos? Gentiles y judíos, para crear uno solo, dice aquí. Y un nuevo hombre, dice, haciendo la paz, y mediante la cruz con Dios, a ambos en un solo ¿qué? Cuerpo. Amén, dice, en un solo cuerpo, matando, dice, matando en ellas las enemistades. Versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. ¿Quiénes estaban lejos? Los gentiles, nosotros, dice. Y a los que estaban también cerca. ¿Quiénes eran? Los judíos. A los dos les anunció la misma noticia, las buenas nuevas de salvación. Versículo 18. Porque por medio de él, los unos, ¿quiénes son esos? Los gentiles, y los otros, los judíos, tenemos entrada, y aquí cambia de la carne a un espíritu, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. ¿Te das cuenta? Porque la circuncisión que ahora se demanda es la circuncisión del corazón, no la circuncisión en la carne, como era antes en el pueblo judío. Amén, iglesia. Así que ya no sois ¿qué? Extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes y yo no somos judíos, que nos quede claro eso. Nosotros éramos gentiles en otro tiempo, pero ahora no somos ni extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, gracias al sacrificio de Cristo. ¿Te das cuenta? Amén. ¿Te das cuenta? Los judaizantes y los fariseos querían seguir con las tradiciones del judaísmo. Por eso te quería decir esto, para que vieras lo que sucede. Hermano, querían seguir con las traducciones de la circuncisión, por decirlo así, que es una de las cosas más señaladas, por lo cual ellos querían, y se les llamaba a los judaizantes, querían seguir con esos ritos. Y es por eso que Pablo sube a Jerusalén y presenta su doctrina, su defensa ante Pedro, Juan y Santiago, líderes y autoridades en la iglesia. Y ellos confirman que lo que Pablo predicaba era lo mismo que ellos estaban predicando. La única diferencia, si así se puede llamar, y lo repito porque ya se lo he dicho, es que a Pedro se le había encomendado predicar el evangelio a los judíos, y a Pablo se le había encomendado predicar el evangelio ¿a quiénes? A los gentiles. Amén. Yo creo que con esto queda claro ahora sí a qué se refiere el texto, ¿verdad? Bueno, vamos al versículo 9, Gálatas 2:9. Dice, y reconociendo la gracia, amén, te doy tiempo, Gálatas 2:9. Fíjate lo que pasó. No solamente no le agregaron nada a lo que estaba predicando, no hubo argumento contra Pablo. Dice al contrario, dice, y reconocieron que la gracia, algo que había recibido Pablo de gracia, era no solamente el apostolado, su llamado a servir a Dios, su llamado a establecer fundamento en la iglesia, porque esa es parte del trabajo, de la función, o era parte, escúchalo, yo digo en el pasado, parte de la función de los apóstoles, establecer los cimientos de la iglesia. Entonces dice, ellos reconocieron la gracia, el regalo que Dios me dio divinamente para compartir su evangelio, que me había sido dada. Y luego señala a 3 hombres aquí, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra. ¿Qué quiere decir esto? Ven, hermano, venga para acá, pásale, hermano, pues aquí salga en la cámara. Pásale, hermano, no tenga mi amor, se equipa la foto así como los políticos. No, ¿qué quiere decir esto? Nos dieron la mano y dijeron, adelante, sigue predicando el evangelio a los gentiles. Gracias, hermano. Eso fue lo que hicieron, les dieron la diestra. Le dieron la mano, en lugar de rechazarlo y llamarle la atención y corregirle, les dieron la mano, iglesia. Amén. Dice aquí,
nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, me faltó Bernabé, hermano. Sí, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a quienes, a los gentiles, a lo que ya estaban haciendo. Sigan haciendo su trabajo, lo están haciendo bien y están predicando lo correcto. Ustedes sigan predicándole a los gentiles, y dice aquí, y ellos a la circuncisión, mientras nosotros le predicamos a los judíos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que de estos dos pueblos hagamos uno solo. Amén, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Ve como si estamos aprendiendo algo. Dice Pablo a los Gálatas, de hecho Santiago, fíjese bien, ¿a qué Santiago se refiere este texto de la Escritura? Al que escribió el libro de Santiago, que no era el apóstol, era el medio hermano de Jesucristo. Que este hombre, hermanos, no era apóstol, ¿sí? Pero, hermanos, tenía una función principal dentro de la iglesia en Jerusalén. Él era el pastor en Jerusalén. Era Santiago el hermano, el medio hermano de Jesús. Estaba también, dice el texto, Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro, ¿verdad? Y estaba Juan. ¿Quién era Juan? El último, escucha esto por favor, es muy importante, el último de los apóstoles, Juan. En ese tiempo y en la actualidad sigue siendo el último de los apóstoles, aquel que le llamaban el discípulo como amado, considerados como los de la reputación, pilares de la iglesia, que mientras, escucha, estuvieron vivos, eran los comisionados por Dios. ¿Para qué? Para establecer el fundamento de la iglesia. Los apóstoles de Cristo fueron los que echaron el cimiento de la iglesia, válgame la redundancia, de Cristo. Por eso la Escritura dice, edificados sobre ¿qué? El fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y los profetas. Ellos establecieron las bases. ¿En base a qué? A lo que Dios les dijo, a lo que Dios les reveló. Recordemos que la palabra es de inspiración divina, y aunque tenemos la Biblia y fue escrita por hombres, fue por revelación de Dios que se estableció y se escribió todo esto. Estos apóstoles, los apóstoles de Jesús, establecieron los cimientos sobre los cuales se establecería la iglesia. Y por eso dice, edificados pues sobre este fundamento, sobre el fundamento que establecí yo por medio de los apóstoles, de los hombres que yo nombré y llamé para que hicieran esta función. Por lo que, debido a esta verdad, iglesia, hoy en día ya no es posible y ya no está funcionando el ministerio del apostolado ni el ministerio de la profecía. No están. Discúlpeme si tiene otra idea. Muchos se autonombran así, pero iglesia, si hoy en día surgen aquellos que dicen, ay, ahí está el apóstol, va a venir el apóstol, ¿no? ¿Cómo hay ahorita? Hay cantidad de esto, ¿no? Viene el apóstol sutanito a la iglesia aliento, viene el profeta sutanito a la iglesia aliento, iglesia. Hermanos, esto es y esto no es de Dios. ¿Sabes por qué? Porque una de las funciones de los apóstoles, quizás la mayor, era haber echado y era establecer el cimiento. Y si hoy en día ya está el cimiento establecido y nadie puede mover ese cimiento, ya no está vigente el ministerio del apostolado. Ya no pueden echar cimientos, por lo cual no tiene propósito, ¿sí?, que haya apóstoles. Esta es una gran mentira. Voy a preparar, cuando ya tengo avanzada, una enseñanza acerca de esto, porque también estamos muy confundidos en esto. ¿Por qué, iglesia? Porque los apóstoles y profetas que Dios estableció, esos fueron y se acabaron. Y fueron establecidos, lo mejor del caso, por Él mismo. Y fueron establecidos no por hombres, sino por Dios mismo. Yo te pregunto algo, mira, esto es, vamos a ir a la lógica terrenal, vamos a aterrizar esto. ¿Cuántas veces, escucha bien, se echa el cimiento de una construcción? Y no necesitas ser arquitecto, una sola vez, y te va a decir, no, yo he echado cimientos. Claro que puedes echar cimientos, pero si has hecho un cimiento, ese es un cimiento nuevo para una nueva construcción, la que tú quieras hacer. Nada más déjame decirte algo, que el cimiento de Cristo ya fue echado una sola vez y para siempre. Nadie puede poner, si quieres tú construir algo nuevo adelante, pero sobre ese cimiento, ese tú ya no lo puedes mover. Solo se echa una vez y para siempre. Y sobre esos cimientos construimos, sobre esos cimientos de la iglesia que los apóstoles de Cristo en su tiempo establecieron.
establecieron, y así lo dice la Escritura, es que nosotros los pastores construimos, la iglesia se construye, los verdaderos hijos de Dios edifican sobre los cimientos que ya habían sido y fueron establecidos en su tiempo por los apóstoles. Amén, iglesia. Amén. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Así es. Ya ve cómo se estamos aprendiendo. Sobre eso es lo que edifica la iglesia de Cristo. Déjame decirte algo. Después de Juan, no hubo apóstoles. Fue el último de los apóstoles. No más apóstoles. Así que no te comas el taco ese de que va a venir. Y aquí nunca voy a traer a alguien que diga el apóstol fulanito. Nunca. O el profeta sutanito tampoco. Nunca. Porque no es de Dios. Es así, iglesia, como el ministerio precisamente de nosotros los pastores entra a dirigir la iglesia. Es así donde toma relevancia el pastorado. Un pastorado que se construye y dirige a la iglesia, pero en base a ¿qué? A unos cimientos que ya pusieron los apóstoles y los profetas del Señor. Amén. Amén. Y es ahí donde entra la función del pastor. Por eso el pastorado sigue estando vigente. ¿Para qué? Para edificar sobre los cimientos de los apóstoles de Cristo. Amén. Amén. Aunque muchos, como te digo, efectivamente han echado nuevos cimientos, está bien, se vale, pero déjame decirte que es una construcción fuera de la voluntad de Dios. Es que yo tengo una iglesia y tengo mucha gente, muy bien, todo lo que tú has construiste, si no está construido sobre los cimientos de Cristo, está fuera de la voluntad de Dios. Claro que puedes establecer tus cimientos en base a tus ideales, en base a tus prácticas, en base a lo que tú quieras, pero esos cimientos no son los de la iglesia de Cristo. ¿Te das cuenta? Pero hermanos, estamos tan enfermos porque queremos hacer tantas cosas cuando ya hay un fundamento establecido por nuestro Señor. Mira, abre tu Biblia, 1 Corintios 3, 10 al 11. Me encanta argumentar y tener los elementos para que tú puedas estar tranquilo que lo que te estamos compartiendo es lo correcto. Mira 1 Corintios 3, 11. Vamos a ver a Pablo. 3, capítulo 10 al 11. 1 Corintios, capítulo 3, versículo del 10 al 11. Y dice aquí Pablo, conforme a la gracia, mira, este tema lo vuelve a tocar aquí como lo dijo en Gálatas. Dice, ellos estuvieron de acuerdo con la gracia, decía Pablo a los Gálatas. Ellos estuvieron de acuerdo con la gracia que me había sido dada. Y mira qué le dice a los corintios, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, la misma frase. Y luego dice algo verdadero, dice, yo como perito arquitecto puse ¿qué? El fundamento. A ver, Pablito, ¿qué pasó ahí? ¿Tú cómo puedes poner fundamento, Pablo? ¿Por qué Pablo pudo poner fundamento? Porque ya estaban los cimientos. ¿No? El fundamento es el cimiento. ¿Por qué Pablo pudo poner fundamento? Porque indicación del Señor. Sí, no, ¿por qué pudo poner argumento? Porque Pablo era apóstol. Y los apóstoles dentro de su función tenían esa función, poner los cimientos de la iglesia. Y por eso dice aquí, yo como perito arquitecto, acuérdese en Gálatas que Pablo está defendiendo su apostolado, dice. Está defendiendo su apostolado. Él era apóstol y por lo mismo él dice, yo como perito puse cimiento. Ese es el fundamento. Y luego dice, está bien, se vale edificar, sí. Dice, y otro edifica encima. Pero dice lo siguiente, pero cada uno mire cómo sobreedifica, como diciendo, tengan cuidado, sobre qué fundamento vas a edificar, porque este es el único y este es el que pusimos nosotros los apóstoles. Nadie más puede poner otro cimiento. ¿Para qué quieres apóstoles hoy en día? Si el cimiento ya fue establecido. Por lo menos los que estamos en Cristo genuinamente, no necesitamos ya nada más. Tenemos el fundamento y el cimiento. Dice aquí, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se sobreedifica. Versículo 11, porque ¿qué? Nadie. ¿Quién? Nadie. ¿Quién, iglesia? Nadie dice, puede poner ¿qué? Otro fundamento. Otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie más. ¿Para qué quieres apóstoles y profetas si no pueden cumplir su función? Ha sido puesto el fundamento y el cimiento de la iglesia. Amén. Así que si por ahí andan diciendo en las iglesias el apóstol y el profeta, híjole, de veras que no sé si se fumaron marihuanol o qué me están recomendando en la mañana. No sé, hermano, es que qué cosas se topa uno. Pero sabes que este es el resultado de una iglesia ignorante. Es el resultado de iglesia que vive en la ignorancia.
de una iglesia que nada más va y se sienta. No es el caso aquí en Aliento. Por lo menos desde el púlpito no les vamos a enseñar algo que no sea lo correcto. Entonces, iglesia, si nadie puede poner fundamento, ¿para qué nuevos apóstoles? Amén. Así es, amén. Bueno, iglesia, pues estos, los apóstoles de Cristo, entre los cuales estaban Pedro y Juan, fueron los que establecieron cimientos de la fe. Pues estos reconocieron las capacidades de Pablo, la gracia que le había sido dada por medio de revelación, por medio de Dios. Reconocen cómo es que Dios estaba obrando a través de la vida de Pablo en la vida de los gentiles y le aceptaron, escúchelo, así dice la escritura, como su colega. ¿Sí sabe lo que es un colega? Sí. Cuando, por lo general se usa cuando son, no sé, maestros, ¿verdad? ¿Qué onda, colega? ¿Qué huele, colega? Porque estamos en un mismo sentir, en una misma profesión. Esto es lo mismo, nos aceptaron como que éramos parte de estos que realmente teníamos los cimientos y el fundamento necesario, la palabra de Dios, y estábamos compartiendo lo correcto. Es más, dice Pablo, nos dieron la mano en señal ¿de qué? De compañerismo. Reconocieron la comisión y la autoridad apostólica que Dios me había dado. Eso es lo que dice Pablo. Y con esto vamos a terminar la enseñanza del día de hoy. Por si fuera poco, dice también por ahí en unos comentarios, nos dieron ánimos. En otro texto bíblico, en otra versión dice así, nos dieron ánimos para seguir predicándole a los gentiles. ¿Mientras qué? Mientras ellos lo hacían con los judíos. Porque eran los dos frentes que Dios tenía para su plan de redención perfecto y hermoso, que era unirnos a todos en un mismo pueblo. ¿Amén, iglesia? Amén. Bueno, en el versículo 9 nos dejan claro que cada uno había sido puesto por Dios para predicar un mismo evangelio, Pedro y Pablo, pero para predicarlo a diferentes personas, uno a los gentiles, uno a los judíos. ¿Amén? Amén. Y en conclusión, la respuesta, porque este es el tema de hoy, a la consulta de Pablo, fue el título de nuestra enseñanza, a la consulta que él subió a hacer en Jerusalén. ¿Saben cuál fue la respuesta? Que no había, escuche esto, delito que perseguir. Así de sencillo. Pablo defendió el evangelio de manera correcta delante de los Gálatas con los argumentos necesarios. Amén. Próxima semana, iglesia, vamos a estar viendo esta reprensión. Vamos a ver lo que pasó con Pedro. O sea, Pedro no nada más, a Pedro lo identificamos mucho porque él negó a Jesús, ¿verdad? Y sabemos esto, que lo negó tú me negarás antes de que cante el gallo 3 veces. Pero no, muchos no conocemos esta faceta y esta parte donde Pablo reprende a Pablo, porque también en su momento tuvo actitudes y cosas que no estaban siendo correctas delante de Dios. Entonces, hermanos, mire, si los apóstoles fallaron, nosotros también, no lo tome como justificante, ¿verdad? Pero esto, para eso se escribió la palabra, para dejarnos testimonio, para dejarnos enseñanza y que nosotros no cometamos los mismos errores. Es bien interesante porque habla acerca de lo que predicamos y hacer con nuestros labios y acerca de lo que testificamos con nuestro testimonio.